Bien. Buenos días, jóvenes. Clase número 24, la Revolución Francesa, parte 2. Para octavo básico B, estamos en la unidad número 3. Nuevos principios que configuran el mundo occidental, ilustración, revolución e independencia. Contenido de la Revolución Francesa defiende el antiguo régimen de relación de los derechos del hombre y del ciudadano, su alcance y limitación y su importancia para la actual concepción de derechos humanos. Objetivo analizar cómo las ideas ilustradas se manifestaron en los procesos revolucionarios de fin del siglo XVIII y comienzo del siglo XIX. La Revolución Francesa. Explicar el concepto de derechos del hombre y del ciudadano, difundido en el marco de la Ilustración y la Revolución Francesa, y reconocer su vigencia actual en los derechos humanos. Las habilidades, pensamiento crítico, temporal y espacial, análisis y síntesis, profesor quien les habla, y nuestro correo, ¿no es cierto?, de comunicaciones, profejuan.octau@gmail.com. La clase anterior alcanzamos a llegar, ¿no es cierto?, hasta la diapositiva número 15. Habíamos quedado, ¿no es cierto?, que este símbolo, ¿se acuerdan? Este símbolo del poder del rey absoluto, de los reyes absolutos, fue demolido ladrillo por ladrillo, ¿ya? Como una forma de expresar su descontento, su desprecio, ¿no es cierto?, su odio hacia este régimen, ¿no es cierto?, de gobierno que no tomaba en cuenta a las personas, que las consideraba que eran súbditos, ¿ya? Súbditos, muchachos, es un adjetivo que se utiliza para la persona que tiene que obedecer a alguien. Ya en una monarquía no hay ciudadanos, ¿ya? No hay ciudadanos que deciden, hay súbditos que deben obedecer, ¿ya? Que deben obedecer. Entonces, toma la Bastilla, ¿no es cierto?, el 14 de julio de 1789, como lo habíamos visto, ¿ya? Símbolo máximo del poder absolutista francés, se demuele, así es simple, ya se demuele esta fortaleza que recuerden que a su vez era una prisión. La primera etapa es la Asamblea Nacional Constituyente, ¿ya? ¿Se acuerdan que yo les conté el sistema de votaciones para si subían o bajaban los impuestos? La nobleza y el clero querían votar por estamento, así 2 contra 1 se subían los impuestos. El problema era que el clero y la nobleza no pagaban impuestos, solamente el tercer estado, o sea, los burgueses, los obreros urbanos de los burgos y los campesinos eran los que pagaban impuestos. Los representantes, ¿no es cierto?, el tercer estado, básicamente la burguesía, decide que hay que votar, ¿no es cierto?, por representante, por diputado. Y de esa manera, como ellos eran más, iban a votar que no se subieran los impuestos, porque ellos eran los que pagaban, y como el rey no quiso aceptar esa proposición, ellos se van ahí donde el rey jugaba la pelota, ¿se acuerdan? Y deciden no disolverse hasta darle a Francia una constitución, es decir, una ley ya que organice al Estado. Una ley que establezca la forma de gobierno, la forma del Estado, los derechos y deberes de los ciudadanos, ¿no es cierto?, y las atribuciones de cada uno de los poderes del Estado, poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿No? ¿Chicos? ¿Alguna pregunta? No, profesor. Ya. La Asamblea Nacional Constituyente estuvo compuesta por partidos políticos como los jacobinos y los girondinos. ¿Se acuerdan? Los jacobinos estaban en el lado izquierdo de la cancha del juego de pelota, ahí en las graderías, y ellos querían, ¿no es cierto?, instaurar inmediatamente una república. Ya sabemos la diferencia entre una monarquía absoluta y república, mientras que los girondinos querían que siguiera el rey, pero que estuviese bajo el ordenamiento de una constitución. Desde allí que a los que están en la izquierda sean los que quieren hacer cambios profundos en la sociedad, y los que están en la derecha sean los que quieren mantener el orden de cosas tal como están. Se estableció la abolición jurídica de la monarquía absoluta,
Y el 29 de agosto de 1789 se aprueba la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Por primera vez en la etapa moderna, ¿no es cierto?, en un país se deja establecido por ley que los seres humanos tenemos derechos, derechos que le podemos exigir al Estado, como la libre asociación, la libertad de pensamiento, la libertad de opinión, elegir a nuestras autoridades y que estas autoridades duren un periodo determinado de tiempo en el cargo y que respondan de lo que hacen. Se confiscan los bienes de la Iglesia y los cargos eclesiásticos deben ser elegidos. Se proclama la Constitución de 1791 que establece una monarquía constitucional, ¿ya? En esta etapa todavía se respeta la figura del rey, eso sí, el rey tiene que obedecer la Constitución igual como cualquier ciudadano. Paralelamente, chicas, también aparece la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana. Pero habría que esperar casi 1890, casi 140 años para que los derechos de la mujer y de la ciudadana comiencen a ser, ¿no es cierto?, reconocidos por los distintos países, sobre todo de Occidente. Se establece el principio de la soberanía popular, es decir, el poder está en los ciudadanos, en el pueblo, y el sufragio, el voto pero censitario. ¿Qué significa censitario? Que pueden votar solamente aquellas personas que puedan acreditar una renta, o sea, un ingreso o un bien raíz, una casa, una parcela, ¿no es cierto?, una propiedad agrícola. Esos son los logros de la Asamblea Nacional Constituyente. Esa dura de 1789 a 1792. En 1792 se radicaliza la revolución. Y entre 1792 y 1795, tranquilos muchachos, tranquilos. Se viene fuerte, Tranquilitos, busquen resguardo. Está fuerte. Busquen resguardo, muchachos. Ya pasó. Tranquilitos, mis bebés. Tranquilitos. Alargó el temblor. Tranquilitos. aún sigue. Ya, ahí se va a acabar. Ya se va a acabar. Todavía sigue. Esperemos. No hay que desesperarse porque es más terrible. Ya, a todos nos pasan cositas, pero tenemos que tratar de estar tranquilitos. Bien. ¿Continuamos o no? Sí. Chicos. Bueno. ¿Sí? ¿Continuamos? Quedó grabado el temblor. Hija, se cayeron unas cosas ahí. Oye, la lavadora. Ya. Diego Cerda, Javiera Rivera, Michael Cortés, Oscar Pizarro. Sí, continuamos, ya. Entonces decíamos que la Convención Nacional es la que precede, ¿no es cierto? Ya, perdón, que precede a la Asamblea Nacional Constituyente en 1789-1792, y de 1792 a 1795 la Convención Nacional, ya, también conocida como el Gobierno del Terror. Ya. Su máximo representante es este señor, Maximiliano Robespierre, un fanático ya defensor de la República, y que establece entonces esta convención que, recuerden, también es conocido como el Gobierno del Terror. Aquí se proclama la República, asume el control el partido de los jacobinos liderado por Maximiliano Robespierre, la izquierda.
Hay una fuerte represión interna y masivas ejecuciones a través de la guillotina. Se establece el sufragio universal, pero masculino. Se crea un ejército nacional formado por el pueblo, ya que los otros países, las otras monarquías absolutas, ya le declaran la guerra a los revolucionarios para poder restituir en el cargo, en el poder, al rey Luis XVI. Ya. Este es el periodo más trágico de la revolución. La Convención Nacional, cuyo máximo representante, les digo, es el señor Maximiliano Robespierre. Durante la Revolución Francesa, durante la Convención, ¿no es cierto?, en 1792, el poder legislativo ya está en la Convención, ya básicamente está dominada por los jacobinos, y el poder ejecutivo en el Comité Nacional de Salvación, que está evidentemente liderado por Maximiliano Robespierre. El rey fue descubierto al tratar de escapar del país, fue acusado de traición al tratar de unirse al enemigo contrarrevolucionario y es condenado a muerte. ¿Ya? Y el 21 de enero de 1792 es ejecutado en la guillotina Luis XVI, último monarca absoluto de Francia. Pero no solamente el rey, más de 16.000 personas van a ser guillotinadas, ya sea porque eran acusadas de ser contrarrevolucionarios o de ser partidarios de la revolución. ¿Ya? Este es el grabado, ¿no es cierto?, de George, de la ejecución del rey Luis XVI. Niños, recordemos que no solamente fue el rey Luis XVI, también fue su esposa María Antonieta y sus 3 hijos los que fueron ejecutados. ¿Ya? Es ahí un claro ejemplo, chicos, de cuando el fanatismo, ¿no es cierto?, se toma el poder y no hay diálogo, no hay capacidad de comprensión, de entendimiento entre las distintas partes. Y eso es lo que trae muchos problemas a la convivencia. Si bien es cierto, la democracia, muchachos, no es un gobierno perfecto, es el mejor que tenemos hasta el momento y es perfectible. En 1792 se compone la Marsellesa por el autor Roger de Lisle. Esta letra musical sería adoptada como himno nacional de Francia en 1795. Amor sagrado de la patria, conduce y sostén nuestros brazos vengadores. Libertad, libertad querida, pelea con tus defensas. Que la victoria acuda bajo tus banderas al oír tus varoniles acentos. Cartel revolucionario que proclama la República de Francia y sus valores: unidad, indivisibilidad de la República, libertad e igualdad, fraternidad o la muerte. Y de allí que viene, ¿no es cierto?, el lema de la Revolución Francesa, que es igualdad, libertad y fraternidad. Égalité, liberté, fraternité, como dicen ellos. Bueno, yo lo pronuncio como el ajo, sí. Los abusos y crímenes extremos del partido jacobino, liderados por Maximiliano Robespierre, terminan con un golpe de Estado llamado Termidor, en julio de 1794. Robespierre junto a sus partidarios son guillotinados. El que a hierro mata, a hierro muere. La convención dura un año más para ser reemplazada por el directorio, que es la otra etapa de la Revolución Francesa. El directorio, muchachos, dura desde 1795 a 1799. Mi esposa me dice 5.8 el temblorcito. Bueno, en otras partes eso es terremoto. Acá Para La Higuera fue. ¿En La Higuera? Sí, al norte de La Higuera, como a 72 kilómetros, no estoy seguro. Ay, faladito. Ya. Continuemos. La antigua convención, antes de desaparecer, establece una nueva constitución en 1795 para evitar excesos como los de Robespierre y pasó el poder ejecutivo al directorio. Es un periodo anárquico, o sea, de desgobierno. La alta burguesía tiene acceso al poder. El gobierno a cargo del partido de los girondinos, o sea, los de la derecha, restablece el sufragio censitario, es decir, solamente pueden votar los que pueden acreditar cierta renta o ciertas propiedades.
Y aquí aparece y se empieza a hacer famoso un teniente de artillería, ya, hijo de italianos, de la isla de Córcega. Por eso le hacían el joven Corso de Córcega, don Napoleón Bonaparte Ramolino. El directorio. ¿Qué sistema establece el directorio como forma de gobierno? El Poder Ejecutivo está en un directorio compuesto por 5 miembros, el Poder Legislativo por un Consejo de los 500 que redactaba las leyes y un Consejo de Ancianos que aprobaba las leyes. O sea, acá tenemos la división de los poderes del Estado, ejecutivo, legislativo y judicial, que obviamente estaba en manos de los tribunales de justicia a cargo de abogados y jueces. Esta etapa termina. La inestabilidad política, el desorden administrativo, la crisis económica, conflictos bélicos, entre otros aspectos, hicieron que el 9 de noviembre de 1799 el general, el teniente, hace 5 años ahora general, Napoleón Bonaparte, a cargo de los ejércitos, diera un golpe de Estado que instauró un gobierno fuerte, poniéndole fin a la etapa del directorio y a la misma Revolución Francesa, iniciada en 1789. O sea, 10 años de un baño de sangre para que un general haga un golpe de Estado, ¿no es cierto?, e instaure un gobierno autoritario y unipersonal como el de los monarcas absolutos. La era napoleónica. Napoleón Bonaparte atravesando el paso del Gran San Fernando por Jacques-Louis David. ¿Ya? ¿Se acuerdan? Este pintor neoclásico. ¿Ya? David. Sí, creo. Ya. Este entonces es otro de sus cuadros, y aquí Napoleón evidentemente que está idealizado, con una capa al viento, un corcel blanco, ¿no es cierto? Napoleón, aparte de 1,60 m, no era tan alto que digamos. Ojo, y que para el siglo XVIII, comienzo del siglo XIX, era la estatura promedio. ¿Ah? Es un mito eso que Napoleón Bonaparte era casi un enanito. Con él empieza una etapa que va del 1799 a 1804 que se llamó el consulado. Hay una fuerte política de expansión, como también económica. Dentro de Francia pacificó los ánimos y rivalidades, crea el franco como moneda nacional, sentó las bases del Estado francés al crear el Banco de Francia y el Código Civil, y en 1802 él se declara cónsul vitalicio, o sea, toma todo el poder en sus manos como buen militar. ¿Ya? Pero ya desde 1804 a 1815, en el año 1804, Napoleón se autoproclama emperador de Francia e instaura un imperio. ¿Ya? ¿Creen que el ascenso de Napoleón a emperador se contrapone con los valores e ideales de la revolución? Obviamente que sí, ¿no es cierto? La Revolución Francesa quería instaurar una república, recordemos, la república, la res pública según los romanos, la cosa pública, la cosa del pueblo. Y la república básicamente se caracteriza porque el poder está en manos de los ciudadanos, soberanía popular. El poder se entrega a las autoridades que son elegidas mediante un sufragio. Existe la separación de los poderes del Estado, un poder ejecutivo que gobierna el Estado, un poder legislativo que hace las leyes para los ciudadanos y un poder judicial que aplica estas leyes. Y evidentemente las autoridades duran un periodo de tiempo determinado en su cargo, y la existencia de una constitución, es decir, una ley que organiza el Estado y que tanto gobernantes como gobernados deben obedecerla. Acuérdense que estos conceptos ya los vimos, ¿no es cierto? Ahora solamente tenemos que aplicarlos. Y si bien es cierto, este señor instauró un gobierno, un imperio, restituyó básicamente una monarquía absoluta, ¿ya? Abolió los privilegios, terminó con la servidumbre, estableció el sufragio universal masculino, estableció la libertad de culto, estimuló la educación pública,
reguló el matrimonio y el divorcio, y de su afán de conquista conquistó los Países Bajos, los estados alemanes y España. Tenía un afán expansionista el muñeco, ya, Napoleón. Territorios que componían y que estaban bajo la influencia del imperio de Napoleón. Miren este señor. El Gran Ducado de Varsovia, la Confederación del Rin, evidentemente toda Francia, toda Italia y España. Recuerden que la invasión de Napoleón a España y el presidio del rey Fernando VII de España fue lo que provocó las juntas de gobierno en España y su efecto espejo, ¿no es cierto?, en América, y entre ellos Chile, ya con la primera Junta Nacional de Gobierno del año 1810. El imperio napoleónico no pudo combatir las monarquías europeas y terminó con la derrota definitiva de Napoleón en la batalla de Waterloo en 1815. Waterloo es un pueblito que está en lo que actualmente es Bélgica. Napoleón sería desterrado a la isla de Santa Elena, donde falleció en 1821. Las potencias que ganaron restablecieron las monarquías absolutas y lucharon contra el movimiento revolucionario. Este proceso es conocido como la restauración monárquica. Ya, restauración monárquica. ¿Qué legados e influencia nos deja Napoleón y la Revolución Francesa? Pese a la restauración monárquica, la expansión francesa durante la era napoleónica permitió difundir las ideas revolucionarias que se encontraban en los postulados de los filósofos ilustrados. Estas fueron conformando una doctrina denominada liberalismo, donde se defendían los principios de igualdad ante la ley, la igualdad de derechos, la libertad, la tolerancia individual, la separación de los poderes del Estado. El constitucionalismo, o sea, la existencia de una constitución como ley que organiza un país, y finalmente la soberanía que reside en la nación. Todo lo anterior forjó un pensamiento irrenunciable en quienes seguían sus ideas, desarrollando en el futuro nuevas revoluciones que irán forjando los estados gobernados de manera democrática que rigen en la actualidad. Es decir, fue incluso Napoleón, ya permitió con sus conquistas en Europa llevar las ideas de la República Francesa, para bien o para mal, a todos los países de Europa, y con su efecto, ¿no es cierto?, en toda América, las 13 colonias de Estados Unidos, y el periodo de independencia de lo que es América Hispana, ¿ya? O Iberoamérica, para incluir a Brasil, ¿ya? En donde los principios chicos, primero, de que el poder está en los ciudadanos y esto eligen a su representante para que los gobiernen. Dos, que debe haber una ley que organice al país y que todos la respeten, gobernantes y gobernados. Esa ley se llama Constitución, donde los ciudadanos tengan derechos y el Estado resguarde esos derechos. Libertad de opinión, libertad de movilización, ya, libertad de asociación, derecho de propiedad, ya, derecho a la educación, es su germen. Ya. Recuerden que Napoleón fortalece el sistema educativo francés. Que el poder del Estado, al ser tan incontrarrestable, y para evitar el abuso de poder y corrupción, debe dividirse en un poder ejecutivo que gobierne al país, en un poder legislativo que haga las leyes, y en un poder judicial que aplique las leyes. Y lo más importante de todos, que el Estado debe asegurar el respeto y promoción de los derechos de las personas. Derechos, muchachos, que podemos exigir, pero recordando siempre que tenemos el deber, ¿no es cierto?, de cumplir con lo que nos corresponde. ¿Queremos derecho a la educación? Tenemos el deber de estudiar. ¿Queremos exigir el derecho a la salud? Tenemos el deber de cuidar nuestra salud. ¿Tengo el derecho de emitir opinión? Una opinión libre, sí, pero tengo el deber de hacerme cargo de lo que digo. Ya. Nada es gratuito. Ya. ¿Qué es lo que nos pasa en los días en que estamos viviendo? Que algunas personas se olvidaron que todo derecho tiene un deber. Y para ellos, todos son deberes. Perdón, todos son derechos. Ellos quieren derechos, pero no están, ¿ya?, o no quieren asumir ningún deber. Y eso no funciona, ¿ya?
Eso no funciona, chicos. Bien, pues. Terminamos con la Revolución Francesa, porque los conceptos de monarquía absoluta ya lo habíamos visto, el concepto de república lo habíamos visto. Incluimos unas clases, ¿no es cierto?, que fuimos viendo algunos conceptos básicos. Así que, no sé, ¿alguna pregunta, alguna duda, alguna consulta? Ninguna, profe. No. Profesor, ¿cuándo haríamos de nuevo lo que hacíamos antes de responder alguna guía? Así como concurso. Estaba muy entretenido hacer eso. Qué bueno. Hija, el próximo miércoles les voy a preparar una guía con esta materia de la Revolución Francesa. Pero esa guía me la van a tener que hacer ustedes con nota, les voy a dar un plazo y ustedes me las van a enviar, ojalá en grupo, ¿ya? Para ir teniendo notas acumulativas, porque se nos va el año, ya la próxima semana es noviembre, ¿ya? Y a fines de noviembre y comienzos de diciembre está la última prueba y se acabó. Así que necesito entonces notas acumulativas, así que el próximo miércoles vamos a hacer un ratito clases nomás, les voy a tener la guía con las preguntas, la manera que las tienen que responder, cortamos la clase y ustedes utilizan esa horita para adelantar, ojalá, su guía y me la envían a mi correo y yo la reviso y ahí tendríamos 2 notitas. Después les voy a hacer otra actividad, igual ojalá en grupo y cortitas, no tan larga para no agobiarlo. Y allí, más la participación en la clase, ahí tendríamos unas notas ya de notas acumulativas. ¿Ya? Ya pues muchachos, vamos a parar la grabación. No se me vayan.